Muy buenas noches a todos. A nombre de Libertad y Desarrollo, le doy la bienvenida a todos ustedes a nuestro ciclo de charlas que hemos titulado Deconstruyendo el neoliberalismo. Neoliberalismo, uno de los conceptos más utilizados en la disputa política chilena en el último tiempo, es también uno que es muy líquido, poco preciso, a veces descriptivo, otras usados más bien como un epíteto o como sinónimo de capitalismo. ¿Qué es el neoliberalismo? ¿Qué escuelas de pensamiento político y económico incluye? ¿El liberalismo clásico, la escuela austríaca, el public choice, el libertarianismo? ¿Pueden doctrinas con diferencias grandes ser integradas bajo una misma nomenclatura? Hemos vivido en Chile bajo un régimen neoliberal durante los últimos 30 años. ¿Es la constitución actual una carta eminentemente neoliberal? El presidente Boric ha dicho que Chile fue la cuna del neoliberalismo y será su sepultura. ¿Qué es entonces lo que va a morir? Bueno, para dilucidar esto y muchos otros aspectos vitales, tendremos 3 charlas, todas online, que haremos los miércoles a las 7 de la tarde, en la que van a exponer destacados académicos, Pablo Paniagua, Valentina Verbal y hoy, para comenzar, Felipe Schwember. Felipe es profesor e investigador de FARO, Núcleo de Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad del Desarrollo. Es doctor en Filosofía por la Universidad de Navarra y licenciado en Derecho y en Filosofía por la Universidad Católica de Chile. Sus áreas de especialización son la filosofía política moderna, Locke, Kant, Fichte, y contemporánea, Nozick. Ha tenido a cargo varios proyectos Fondesit de investigación, entre el que se cuenta uno acerca de la crítica y recepción de las utopías en el liberalismo contemporáneo. Es autor del libro Libertad, Derecho y Propiedad, el fundamento de la propiedad en la filosofía del derecho de Kant y Fichte, y ha publicado diversos artículos en revistas especializadas y resultado ganador del 14º concurso de ensayo Caminos de la Libertad en México. Los dejo con mucho gusto entonces con Felipe, que nos expondrá sobre el neoliberalismo, una reivindicación. Un punto práctico que quisiera enfatizar es que las preguntas están abiertas al público y se pueden hacer en todo momento por escrito en el chat para dar un breve espacio al final para responderlas. Sin más, dejo con ustedes a Felipe. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Lucía, por la presentación. Muchísimas gracias también por la invitación a participar de este ciclo. Yo he preparado un PowerPoint que supongo que ya lo están viendo. Me notifica esto que sí. Y bueno, como tú ya anticipabas en la presentación de este ciclo, el concepto de neoliberalismo es un concepto muy escurridizo. Y yo lo que voy a tratar de hacer hoy día es, por una parte, referirme un poco a esa vaguedad. Voy a tratar de precisar el concepto de neoliberalismo y voy a tratar, como dice ahí, de reivindicarlo, de darle, digamos así, un cierto contenido que pueda tener sentido para todos aquellos que se identifican con el liberalismo en términos generales, ¿cierto? Y voy a concluir con algunos de los que yo creo son desafíos para el liberalismo o el neoliberalismo en la actualidad. Entonces, comencemos primero en términos muy generales, con el concepto de neoliberalismo, que es un concepto efectivamente muy escurridizo, es un concepto que no tiene un contenido preciso o que con el correr del tiempo ha adquirido o ha ido siendo, por así decirlo, víctima de una suerte de utilización
partisana que lo ha ido despojando de su contenido, de modo que hoy en día muy poca gente o nadie se identifica con el neoliberalismo, probablemente nadie dentro de la gran familia del liberalismo diga, o casi nadie diga de sí mismo que es neoliberal, al tiempo de que los detractores del liberalismo utilizan el concepto de neoliberalismo como una suerte de arma arrojadiza, ¿cierto?, para desacreditar aquellas posiciones que consideran evidentemente erróneas, ¿cierto? Y que para ellos no son otra cosa que una suerte de forma de cohonestar, por ejemplo, el capitalismo o cosas por el estilo, ¿cierto? Entonces, lo que podemos partir diciendo es que el neoliberalismo o el concepto de neoliberalismo se puede referir fundamentalmente a dos cosas. Por una parte, se puede referir a la teoría neoliberal, o a lo que nosotros podríamos llamar en términos muy generales el neoliberalismo teórico, ¿cierto? O por otra parte, podemos estarnos refiriendo, digamos así, al neoliberalismo realmente existente, es decir, al conjunto de políticas que de los años 80 en adelante, más o menos inspiradas en las ideas de algunos autores que vamos a mencionar ahora, ¿cierto? Se han llevado a cabo en distintos países. Pero de todas formas, estos dos sentidos son todavía muy amplios y dan para mucho, ¿cierto? Por ejemplo, si nosotros pensamos en el neoliberalismo como teoría, desde un punto de vista conceptual, podemos inmediatamente incluir a un conjunto muy grande de autores, ¿cierto?, que tienen distintas posiciones, tienen posiciones bastante diferentes respecto de muchas cosas. Por lo tanto, ni aún desde un punto de vista teórico, el neoliberalismo es una familia homogénea de teorías políticas. Por el contrario, son distintas teorías políticas que, por utilizar la frase de Wittgenstein, tienen un aire de familia, pero que pueden sostener posiciones muy diferentes respecto de temas muy importantes, ¿cierto? Pero, por ejemplo, cuando uno habla de neoliberalismo, ¿cierto?, como teoría, uno puede pensar, por ejemplo, primero en los sordoliberales, ¿cierto? Bueno, acá, por ejemplo, yo menciono a Rostock y a Repke, ¿cierto?, pero hay muchísimos más, ¿cierto? Los sordoliberales, por ejemplo, son los responsables del milagro alemán, ¿cierto? Alemania, el modelo económico de Alemania y la posguerra es el modelo económico fundamentalmente de los sordoliberales, ¿cierto? Después tenemos a algunos autores de la escuela austríaca, como por ejemplo von Mises y Hayek, ¿cierto? Por ejemplo, Hayek, Repke y Rostock coincidieron, ¿cierto?, en el coloquio que le da, para algunos marca como el inicio del origen del neoliberalismo, ¿cierto?, en París, el año 38, ¿cierto? Por ejemplo, también a ese coloquio fue Popper, ¿cierto? Después, porque claro, todos estos autores son del ámbito cultural, digamos así, germanoparlante. Los primeros cuatro autores que estoy mencionando son autores que además padecieron el nazismo, el totalitarismo, se fueron al exilio. Por ejemplo, Röpke se fue a Turquía, ¿cierto? Hayek se fue, como ustedes saben, a Inglaterra, y Mises a Estados Unidos, ¿cierto? Y estos autores, de hecho, se llaman ellos a sí mismos neoliberales. Entonces, de hecho, lo que se trató de hacer en el coloquio Walter Lippmann, que se celebró en París en el año 38, fue precisamente fundar el neoliberalismo, es decir, hacer una renovación del liberalismo, ¿cierto? Después tenemos que caen bajo el concepto de las teorías neoliberales. Con el correr del tiempo se incluyó a los economistas de Chicago, acá, hablando en términos generales, ¿cierto? Acá, por ejemplo, están Milton Friedman y Gary Becker, ¿cierto? Pero con el correr del tiempo, además, se fue incluyendo a más gente. Por ejemplo, se fue incluyendo a los economistas, todos los filósofos políticos, como se lo quiera ver, de la public choice. Por ejemplo, Buchanan. Si ustedes revisan, por ejemplo, libros que se refieren al neoliberalismo teórico, van a encontrar, por ejemplo, que se incluyen no solamente a los primeros autores que yo he mencionado, sino a los que estoy mencionando ahora, ¿cierto?, que se fueron incluyendo con posterioridad. Luego se incluyó también a los libertarios. El libertario más importante en realidad es Robert Nozick, yo es el que más he trabajado por otra parte. Pero Robert Nozick, como nosotros vamos a ver, es un autor que tiene ya muchas diferencias, por ejemplo, con los bordes liberales, ¿cierto? Pero también tiene diferencias importantes, por ejemplo, con Hayek, ¿no?
Y finalmente, uno podría incluir, o porque se incluyen a veces dentro de las teorías neoliberales, a los anarcocapitalistas. Los anarcocapitalistas, bueno, acá evidentemente no puedo extenderme en la explicación de, por ejemplo, el libertarianismo y el anarcocapitalismo, pero el anarcocapitalismo, que podríamos decir es una visión utópica de una cierta concepción del mercado y de la justicia, ¿cierto? Es incluida también dentro de las teorías neoliberales. Y en el fondo esta lista que yo he hecho aquí, que está bajo el rótulo de teoría neoliberal, demuestra ya o es por sí sola un testimonio de la variedad difícil, es una variedad que es difícil de juntar o de rejuntar, ¿cierto? Que se agrupa bajo el concepto de neoliberalismo. Porque, por lo tanto, cuando nosotros hablamos de neoliberalismo, hablamos de teorías muy disímiles. Hablamos de, o podemos estar hablando en propiedad, por ejemplo, de los autores que se reunieron a finales de los 30 y principios de los 40 y que después coincidieron de nuevo, por ejemplo, en Montpellier, ¿cierto? Y que intentaron hacer una renovación del liberalismo, o podemos estar hablando de autores posteriores, ¿cierto? Algunos de los cuales tienen bastantes diferencias teóricas con los primeros, ¿cierto? Y que incluye, por ejemplo, según el uso del término, autores que son anarquistas. De modo que ya esta sola lista demuestra la dificultad de aunar bajo un mismo término autores que son tan disímiles. Yo voy a tratar de buscar, en todo caso, de ofrecer una suerte de hilo conductor, ¿vale? Que de todas maneras va a dejar cosas fuera. Eso es inevitable. El problema es que esto se complica aún más porque en la discusión política sobre todo, pero a veces también académica, se incluyen a otros autores. Por ejemplo, Karl Popper, ¿hay que incluirlo o no? Karl Popper, bueno, tenía amistad, por ejemplo, con Hayek, ¿cierto? Pero además él participó, estuvo en la Montpellier, y creo que, si mal no recuerdo, estuvo también en Walter Lee, en el coloquio, ¿cierto?, de Walter Lippmann. Entonces, Karl Popper debe ser incluido o no se debe ser incluido entre los autores neoliberales. Por ejemplo, un teólogo muy importante de la teología de la liberación, Franz Hinckelhammer, cuando habla del capitalismo utópico y de las utopías liberales, él incluye a Popper dentro de los autores neoliberales, ¿cierto? John Rawls, que es un liberal igualitario, debe ser incluido entre los autores neoliberales, y para gente, por así decirlo, que se sitúa a la izquierda o más a la izquierda, John Rawls él mismo es un neoliberal y probablemente, de hecho, en Europa actualmente, dentro del mundo académico, Rawls sea el representante del neoliberalismo por antonomasia y, por así decirlo, lo más neoliberal que uno puede normalmente encontrar dentro de los circuitos de discusión académica, ¿cierto? Pero si John Rawls, por ejemplo, es un neoliberal, también lo es todo el liberalismo igualitario, ¿cierto? O probablemente gran parte de él. De modo que, bueno, esta por una parte es la primera dificultad con la que nosotros tropezamos cuando hablamos del neoliberalismo como una teoría política, ¿cierto? Que es una etiqueta a estas alturas que agrupa, como les decía antes, teorías muy disímiles, ¿cierto? Y después tenemos otra dificultad, que es cuando nosotros aproximamos al problema del liberalismo, por así decirlo, a partir del neoliberalismo realmente existente, es decir, a partir de las políticas económicas que se han implementado de los años 80 en adelante, y, por así decirlo, tratando desde ahí, digamos así, empíricamente, tratar de reconstruir lo que sería el neoliberalismo como política pública. Y acá, evidentemente, los ejemplos son Chile, pero, por ejemplo, también el Reino Unido, ¿cierto? El Estados Unidos de Reagan, bueno, y obviamente la Margaret Thatcher. Pero además, acá sucede después una ampliación parecida a lo que sucede cuando uno habla del neoliberalismo como una rama teórica. Entonces se empieza a incluir como neoliberales, o se disputa si acaso son neoliberales o no, por ejemplo, Tony Blair, ¿cierto? Felipe González en España, la China del capitalismo de Estado, ¿cierto? Después de las reformas de los años 80, ¿debe ser incluida dentro del neoliberalismo o no? Hay autores que lo hacen, ¿cierto? Ricardo Lagos, ¿es un neoliberal o no? Obviamente esto pese, digamos, hacia las propias declaraciones que él puede hacer respecto de sí mismo. Porque claro, uno puede decir, bueno, Ricardo Lagos, ahí faltó la D, pero Ricardo Lagos, claro, la política de las concesiones, por ejemplo, debe ser una política neoliberal, ¿cierto? Por ejemplo, habría sido una política muy del gusto de Repke, por ejemplo, ¿cierto? O de otros ordoliberales. Bueno, esta aproximación, por ejemplo, es la que ofrece un
profesor que en realidad es geógrafo, ¿cierto? Y que viene de la tradición marxista, que es David Harvey, en un libro que se llama Breve Historia del Neoliberalismo. Ese libro, la verdad, es un libro, digamos así, un poco curioso. Es un libro, por ejemplo, que no tiene ni una sola cita de Hayek, ni de Mises, ni de ninguno de los autores que yo me estoy refiriendo aquí, sino que es un libro que intenta hacer una caracterización, como les digo, del neoliberalismo a través de lo que uno podría llamar el neoliberalismo realmente existente. Ahora, es un libro bastante sesgado, hay que decirlo, y probablemente su aproximación o su intento de hacer una caracterización del liberalismo a partir únicamente de lo que supuestamente ha sido el neoliberalismo en los hechos, es un esfuerzo probablemente dudoso, porque eso, digamos así, muy difícilmente se puede hacer con éxito sin tener en cuenta las ideas que han sostenido los autores neoliberales, ¿cierto? Pero esto es muy frecuente que los críticos del neoliberalismo, esto hay que decirlo, muchas veces ni siquiera hayan leído los autores que ustedes ven a la izquierda de la pantalla. Ustedes van a encontrar que hay críticas a Hayek, hay críticas a von Mises, hay críticas a Nozick, de gente que evidentemente, si no ha leído el texto, los textos de estos autores al menos no los cita. Esto es lamentablemente muy frecuente. Bueno, no es el caso de Hinke Lammer, por ejemplo, a quien yo mencioné antes, porque él se preocupa de refutar, por así decirlo, los textos de Popper y de Hayek, o de intentar refutarlos, pero citándolos, ¿cierto? Pero es muy frecuente, y esto demuestra un poco también, digamos así, lo poco seria en que se ha ido convirtiendo la discusión acerca del neoliberalismo. Ha ido sufriendo una suerte de degradación, de vulgarización, dicho en términos jurídicos, ¿cierto? En el sentido de que se ha ido creando toda una literatura que se va, por así decirlo, amontonando, son capas que se van superponiendo unas a otras, en virtud de las cuales ahora los críticos del liberalismo pueden, o sobre las cuales pueden ir trabajando los críticos del neoliberalismo sin volver nunca a las fuentes originales. Entonces, por ejemplo, puede ser muy factible, ¿cierto?, que alguien escriba un artículo académico criticando el neoliberalismo, citando, por ejemplo, a David Harvey y otras obras de David Harvey o autores similares a David Harvey, ¿cierto? Por ejemplo, Jameson, sin citar nunca jamás, por ejemplo, Hayek. Eso también hay que tenerlo en cuenta. Entonces el problema, ¿cierto?, es que el concepto de neoliberalismo se vuelve con el tiempo lo que se llama un significante vacío, ¿cierto? Es decir, un concepto que puede en realidad significar cualquier cosa. No tiene en realidad un referente exacto. Y esa es la razón por la cual entre los liberales es muy difícil hallar gente que diga de sí misma: sí, yo soy neoliberal. Porque además, a través de todo este proceso, por así decirlo, de difuminación del concepto, ¿cierto?, la etiqueta neoliberalismo ha ido adquiriendo también, digamos así, connotaciones peyorativas. Por ejemplo, David Harvey lo que trata de hacer en su libro, ¿cierto?, es insinuar o sostener, ¿cierto?, que el neoliberalismo en último término es un proyecto que, si no es autoritario, es tendencialmente autoritario. Y ahí, pues, claro, a él, por ejemplo, le viene muy bien el caso de Chile de Pinochet, ¿cierto?, como prueba de que el neoliberalismo es un proyecto esencialmente autoritario. Y eso se repite, por ejemplo, en muchas críticas, sobre todo de gente, digamos así, de izquierda en contra del neoliberalismo. Tratar de hacer una conexión entre el neoliberalismo y los proyectos autoritarios, como si tratara además de una conexión necesaria. Entonces, evidentemente, una vez que ya ha sido establecida esa conexión, independientemente de la corrección o incorrección de la misma, una vez que ya desde un punto de vista retórico se ha realizado esa conexión, es muy difícil que la gente diga de sí misma que es neoliberal, ¿cierto? Porque el neoliberalismo, como digo, desde entonces queda asociado a un proyecto autoritario o algo por el estilo, ¿cierto? Por lo tanto, el neoliberalismo, en términos generales, hoy en día es una suerte de arma arrojadiza, es un instrumento retórico con la cual descalificar a alguien. Ese es básicamente el uso del concepto de neoliberalismo en los hechos, ¿cierto? Ahora bien, si ustedes quieren, o si alguien quiere tener una aproximación, por decirlo, más seria al concepto de neoliberalismo, alguien que trata de reconstruir el neoliberalismo, digamos, en un sentido más académico y dejando a un lado la discusión partisana, yo les recomiendo aquí fundamentalmente 3 libros de 2 autores. Uno es el de Thomas Witbrigge, ¿cierto?, que él tiene, un libro de él es Neoliberalismo, su Einführung, es una introducción, ¿cierto? Bueno, ese libro
no está en inglés ni en español, está en alemán, y tiene después este otro en inglés que se llama The Political Theory of Neoliberalism, que es un libro que está bastante bien, ¿cierto? Y después el de Michel Foucault, El nacimiento de la biopolítica, que es un clásico porque Foucault, bueno, yo sé que probablemente mucha gente piensa en Foucault así como una suerte de bestia negra de la derecha o uno de los... está demonizado, ¿cierto?, como uno de los responsables de la filosofía posmoderna, pero Foucault la verdad es que es un autor muy inteligente, muy interesante, y su lectura del neoliberalismo es una lectura bastante perspicaz, bastante aguda, y no es una lectura, por así decirlo, derogatoria, como podría pensar alguien en un primer momento. De hecho, para que ustedes sepan, en algún momento, precisamente a Foucault se lo acusó, es una tontería, pero se lo acusó de neoliberal. Bueno, lo que por otra parte también precisamente demuestra la plasticidad del concepto de neoliberalismo, si uno quiere su vaguedad. Por ejemplo, autores como Judith Butler son acusados hoy en día de neoliberalismo por otras, por decirlo, facciones o ramas del feminismo. Bueno, podemos decir, yo voy a arriesgarme a dar acá una clasificación general del concepto de neoliberalismo, porque lo que yo quiero hacer y lo que dice el título de mi introducción temerariamente es reivindicar el concepto, ¿cierto? Acá uno podría pensar, esto obviamente es difícil, pero acá uno podría pensar, ¿cierto? Como ha sucedido, por ejemplo, entre ciertos grupos que en algún momento son disidentes, estoy pensando sobre todo, por ejemplo, en minorías sexuales que han reivindicado el concepto queer. El concepto queer en un principio es derogatorio, es una forma de denostar, y ellos lo han reivindicado, ¿cierto? Con mucho éxito ahora, y le han dado una resignificación, ¿cierto? La idea un poco, y esto puede ser un poco ilusorio de mi parte, pero bueno, en fin, es resignificar el concepto de neoliberalismo, ¿cierto? Y para eso voy a tratar acá de sugerir un mínimo común denominador de las diferentes teorías neoliberales que yo mencioné al principio, ¿cierto? Este en todo caso es un mínimo común denominador muy general que no va a poder ser aplicable a todas. Ya me voy a referir a ella enseguida por qué. Pero uno puede decir que el neoliberalismo refiere a un conjunto de teorías políticas y sociales que procuran dilucidar las condiciones que hacen una sociedad libre o que permiten una sociedad libre, y en la que libre significa libertad individual. Por lo tanto, el neoliberalismo, las teorías neoliberales, tienen una dimensión, evidentemente, si uno quiere, filosófica, en la medida en que la dilucidación de ese conjunto de condiciones procura o supone elaborar, digamos así, una teoría de la justicia, y eso es propiamente de la filosofía política y la filosofía política normativa, ¿cierto? Es una teoría que también tiene una dimensión, o debería tener una dimensión sociológica. De hecho, por ejemplo, Rousseau era sociólogo, ¿cierto? Es una teoría que también tiene una dimensión económica muy importante. De hecho, ya vamos a ver, bueno, o gran parte de quienes han desarrollado el neoliberalismo son economistas, ¿cierto? Y hago la precisión al final de que libre significa libertad individual. ¿Por qué? Porque evidentemente, no sé, pues si uno piensa en las teorías socialistas, ¿cierto? El socialismo también se concibe a sí mismo como una teoría acerca de la liberación del hombre de distintas formas de dominación. En ese sentido, el socialismo pretende y se concibe a sí mismo como una teoría emancipatoria, ¿cierto? Entonces, decir que el neoliberalismo es una forma de defender la libertad es todavía muy vago, eso no alcanza, y bueno, lo que yo estoy diciendo aquí hasta el momento todavía también es muy general, ¿cierto? Pero por eso es necesario aquí al menos partir añadiendo donde libre significa libertad individual, ¿cierto? Entonces, dando un paso más allá, podríamos decir que el neoliberalismo hace referencia a un conjunto de teorías que son teorías individualistas, donde individualista acá quiere decir lo siguiente, o donde al hablar de individualismo me quiero referir a lo siguiente. Individualismo puede tener tres sentidos al menos. Esto puede tener un sentido ontológico, ¿cierto? Y en ese sentido uno podría decir que una teoría política sería individualista cuando se representa, por ejemplo, las críticas que se hacen a las teorías contractualistas, ¿cierto? El estado de naturaleza nunca existió y esa es una ficción, supuestamente de ciertas teorías liberales, según la cual en un principio el hombre anda solo, está aislado en el mundo, ¿cierto? Y los seres humanos están separados y en algún momento se reúnen para firmar un contrato social. Según esa descripción que se ha hecho, ¿cierto? Por ejemplo, Hobbes sería un liberal,
Eh, y en general los autores contractualistas que parten de ficciones de ese tipo serían liberales, ¿cierto? Porque profesarían un individualismo ontológico. Acá yo no me estoy refiriendo a ese tipo de individualismo. De hecho, yo no creo que ese tipo de individualismo sea necesario ni esencial para ni el liberalismo ni para el neoliberalismo. Después está la otra posibilidad, que es el individualismo metodológico, que esta sí es una característica de las teorías neoliberales, en el sentido de que los procesos sociales y políticos deben finalmente ser explicados o deben poder ser reducidos a la acción de los individuos particulares, ¿cierto? Pero tampoco me quiero referir yo aquí a eso, sino que me voy a referir al individualismo normativo. Yo diría que el neoliberalismo o las distintas formas de neoliberalismo son teorías individualistas en el sentido de que lo que sostienen es que son los individuos particulares los que deben tener la última palabra acerca de su propia vida, y de que en consecuencia no hay entidades colectivas, ¿cierto? Ni grupos, ni tampoco el Estado, que sean normativamente superiores a los individuos. Por lo tanto, que los individuos no pueden ser sacrificados, ¿cierto? En aras de la consecución de algún bien común X. Yo diría que lo que caracteriza a las teorías neoliberales en general es este punto, lo que podemos llamar el individualismo normativo, que, como digo, es diferente del individualismo ontológico y del individualismo metodológico. Dicho sea de paso, generalmente los críticos del neoliberalismo o del liberalismo en general no hacen esta distinción, ¿cierto? Y confunden estos tres planos. Entonces, por eso, por ejemplo, creen que la defensa de un individualismo normativo es equivalente a creer que los hombres no, por ejemplo, son naturalmente sociales o sociables. Eso evidentemente es falso y no tiene por qué ser así. Por ejemplo, Renato Cristi incurre repetidamente en este error, ¿cierto? Del mismo modo, la defensa de un individualismo normativo no es equivalente, por lo mismo, a la defensa del egoísmo, ¿no? El egoísmo tiene otros presupuestos y es absurdo decir que el hecho de que cada persona sea, por así decirlo, dueña de su propia vida o tenga libertad para decidir cómo va a vivir, sea equivalente a decir que es egoísta. ¿Vale? Bueno, después en las preguntas supongo que vamos a referir un poco más a eso. Bueno, pero ahora, una vez, voy a volver sobre esta definición que di. Ahora me quiero referir muy brevemente a las condiciones o al contexto histórico del nacimiento del neoliberalismo, porque esto es muy importante para entender qué es el neoliberalismo, sobre todo si, como va a ser yo, voy a reivindicar el neoliberalismo, sobre todo en su versión, digo, o en sus versiones originarias desde un punto de vista histórico, ¿cierto? Bueno, el neoliberalismo, que agrupa autores como, bueno, los que yo decía antes, ¿cierto? Rousseau, Rebke, Mises, Hayek, Eucken, entre otros, ¿cierto? Nace en un contexto de crisis profunda y aparentemente terminal para el liberalismo. Perdón que hay un perro que está ladrando. Ese contexto es, primero, el contexto de la Primera Guerra Mundial y el fin del optimismo histórico. Durante mucho tiempo el liberalismo dependió muy fuertemente. Deme un segundo, voy a ir a caer al perro. Deme un segundo. Ya, perdón. Dependió mucho del concepto de la fe en el progreso, y esa fe se rompe durante la Primera Guerra Mundial, de modo que eso es un golpe muy fuerte para el liberalismo, bueno, y para el hombre europeo en general y en Occidente en general, ¿cierto? Otro evento muy importante, u otro hecho muy importante, fue la Gran Depresión, ¿cierto? Que parecía ya demostrar el cumplimiento de las profecías marxistas en el sentido del colapso final del capitalismo, de que el capitalismo iba, por decirlo, a implosionar, ¿cierto? Todo eso obviamente va aparejado a los ascensos de los totalitarismos. Acá obviamente estoy pensando en el comunismo y en las distintas formas de fascismos. Y otro punto que es muy importante es la URSS, la existencia de la URSS, ¿cierto? Que sobre todo en sus primeros años parecía ser posible, digamos así, la utopía socialista, porque claro, muchos autores
por ejemplo, autores anteriores a Marx, por ejemplo, el mismo Fichte, uno podría decir, bueno, anticipado ciertas utopías socialistas, pero cuando Fichte le manda su texto, El Estado Comercial Cerrado, ¿cierto? Que es una suerte de utopía socialista, al ministro de Finanzas prusiano, el ministro de Finanzas prusiano lo descarta porque dice que es irrealizable. Entonces había una cierta concepción o había una cierta idea, hasta antes de la existencia de la URSS, ¿cierto? Una suerte de intuición de que el socialismo no era realizable, pero la existencia de la URSS parecía demostrar lo contrario. Entonces, es en este contexto en el que los autores que se agrupan bajo el concepto de neoliberalismo ponen a pensar en las condiciones en dos cosas. Primero, las causas por las cuales el liberalismo parece ya una teoría política condenada a desaparecer, parece estar en medio de una crisis terminal, y en las condiciones bajo las cuales el liberalismo puede ser reconstruido o reflotado. Este es el contexto en que estos autores piensan las circunstancias dificilísimas entre las que estos autores llevaron adelante su propia reflexión y sus carreras, como les decía, muchos de ellos en el exilio, es decir, las dificultades que padece ahora el liberalismo o el neoliberalismo parecen un juego de niños comparado con el contexto en que estos autores tuvieron que enfrentar. Bueno, ¿y qué hacen los autores neoliberales para tratar de reflotar el liberalismo? Y por eso el prefijo neo, precisamente, porque ellos no tratan de reflotar el liberalismo propiamente tal, digamos así, tal como por ejemplo se conocía a partir de Adam Smith, sino que ellos eran muy conscientes, o ellos creían al menos, que ese liberalismo había fracasado. Por eso ellos lo que hacen es primero una crítica, es una autocrítica, y luego una reforma del liberalismo clásico. Es esa reforma la que da origen al neoliberalismo. Pero, por ejemplo, y hay autores, sobre todo los ordoliberales, son muy tajantes en este punto, en el fracaso del liberalismo clásico. Para ellos el liberalismo clásico ha fracasado. Y por lo tanto no se puede simplemente pretender resucitarlo, no se puede hacer filosofía política o no se puede pensar en el liberalismo sin hacer un ejercicio de autocrítica y sin ofrecer, por así decirlo, una teoría que sea nueva o que tenga importantes elementos nuevos en su propia formulación. ¿Cierto? Esto no es simplemente resucitar a Adam Smith, por así decirlo. ¿Cierto? Bueno, ¿y cuáles son, por así decirlo, los problemas que ha enfrentado el liberalismo en la concepción de estos autores? Acá estoy hablando en general, pero estas críticas se encuentran en varios de ellos, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, en los sordoliberales, pero también Hayek, por ejemplo, siente que se tiene que, o cree que se tiene que hacer cargo de estos problemas. Tenemos fundamentalmente acá dos problemas. Una son las razones intrínsecas y otros son los problemas externos o extrínsecos. Y en las razones, me voy a referir primero a las externas porque después me quiero detener un poco más en las intrínsecas o internas. Primero, el mismo capitalismo, el mismo avance del capitalismo ha transformado el mundo. Esto es algo, por ejemplo, que ya se daba cuenta Hegel. Hegel ya anunciaba, por así decirlo, las transformaciones que el mismo capitalismo producía. Entonces tenemos por una parte que el éxito del capitalismo, que sería algo así como la forma económica del liberalismo, ha cambiado las condiciones materiales, entonces ha producido por una parte la masificación de la sociedad, ¿cierto? Con todo lo que eso significa, con la destrucción, por ejemplo, de comunidades pequeñas, luego la proletarización, ¿cierto? El crecimiento explosivo de las poblaciones, de la población urbana, ¿cierto? Con la pauperización que ello supone. Por ejemplo, ya Hegel llama la atención acerca de este fenómeno, ¿cierto? Cuando habla del surgimiento de la plebe, ¿cierto? Luego, la mecanización, ¿cierto? Con el consiguiente efecto de el carácter alienante que tiene la mecanización para el trabajo. Estos autores se dan cuenta de eso, se dan cuenta que en último término estos tres factores, masificación, proletarización, mecanización, hacen muy difícil a los ciudadanos identificarse con el sistema capitalista, ¿cierto? E identificarse, lo que es peor, con el sistema liberal, ¿cierto? Que sería algo así como el fundamento teórico del sistema capitalista.
Entonces, o dicho de otra manera, ¿cierto? Es muy difícil identificarse con una sociedad liberal cuando esa misma sociedad liberal ha producido un mundo, ¿cierto? Que en último término conduce a la alienación de sus integrantes. Y eso explica también el último desafío extrínseco, que es el surgimiento de los colectivismos, que son el fascismo y el socialismo. Para estos autores el concepto central es el colectivismo. Acá, por así decirlo, el eje no viene tanto dado por la diferencia entre izquierda y derecha como por el concepto de colectivismo. Tenemos por una parte una concepción que es la liberal, que sería individualista en los términos que yo he hablado, ¿cierto? Y por otra parte tenemos los colectivismos, ¿cierto? Entonces, por eso estos autores a veces tratan el marxismo y las distintas formas de socialismo como algo idéntico, más o menos idéntico al nazismo, porque para ellos son simplemente formas de colectivismo, ¿cierto? Es decir, teorías políticas que suprimen, ahogan, impiden el ejercicio de libertad individual. Y después tenemos algunos problemas intrínsecos, y acá probablemente a algunos les va a sorprender, pero ¿qué critican estos autores del liberalismo clásico? Fundamentalmente tres cosas. El economicismo, que es una crítica que ahora se repite respecto del neoliberalismo, y esto obviamente tiene que ver porque el neoliberalismo, como les decía al principio, ha sufrido también muchas transformaciones, o si no, se ha ido incluyendo bajo la etiqueta de neoliberalismo a distintas teorías que vinieron después de las de estos autores, ¿cierto? El concepto del homo economicus y el laissez-faire. Esas son las tres críticas intrínsecas que básicamente se hace al liberalismo clásico. Entonces, por ejemplo, traigo acá algunas citas de Wilhelm Röpke, ¿cierto? Wilhelm Röpke tiene varios libros. Hay uno que se tradujo hace poco, que es La crisis social de nuestro tiempo, que al que se los interese, yo se lo recomiendo. Y las citas que traje están todas sacadas de ese libro. Por ejemplo, ¿qué dice esto? ¿Qué dice él respecto del laissez-faire? Dice, se concedió, por lo tanto, a la economía de mercado plena autonomía dentro de la sociedad, y no se tomaron en consideración ninguno de los requisitos y postulados extraeconómicos que han de cumplirse si se quiere que aquella funcione. Es decir, miren qué importante este pasaje. Es decir, los autores neoliberales creen que el error, ¿cierto?, es pensar que, por así decirlo, el mercado es un orden natural en el sentido de que se iba a dar de modo espontáneo y de que iba a él mismo a generar las condiciones de su propia preservación. Estos autores son conscientes de que eso no es así. Las economías de mercado y en general una sociedad libre solo se da bajo la concurrencia de ciertas condiciones, y nada nos asegura que esas condiciones se sigan preservando o se vayan a dar en un determinado momento, ¿cierto? Por lo tanto, de lo que se va a tratar es de producir las condiciones que hacen posible, ¿cierto?, una sociedad libre. Eso, por ejemplo, lo ve muy bien Foucault en El nacimiento de la vida política. De lo que se trata en la sociedad neoliberal es de producir la libertad y de estar produciéndola continuamente, y por lo tanto de producir también aquellos mecanismos coactivos que permiten el funcionamiento o la producción, por así decirlo, incesante de la libertad, ¿no? Por eso, por así decirlo, claro, hay gente que se confunde con esto. Entonces, pero bueno, ¿cómo un orden va a ser espontáneo si al mismo tiempo hay que producirlo? ¿Cierto? Lo que pasa es que evidentemente concepciones como orden natural u orden espontáneo tienen distintos niveles de significado y uno se puede estar refiriendo a distintas cosas, ¿cierto? Acá probablemente resultaría provechoso un paralelo con el mundo natural, ¿cierto? Porque las explicaciones de mano invisible, ustedes saben que probablemente Darwin la sacó de hecho de los ilustrados escoceses, de los economistas. Por ejemplo, el orden económico es natural en el siguiente sentido, en que si se dan ciertas condiciones, se va a producir ahora un fenómeno de equilibrio entre distintos factores que van a, por ejemplo, permitir descubrir cuál es el precio de un determinado bien. Es decir, se va a producir un equilibrio homeostático, pero ese equilibrio se va a producir una vez que se den o que se hayan puesto, por así decirlo, ciertos elementos o ciertos factores. Del mismo modo, por ejemplo, que uno puede construir artificialmente, qué sé yo, un ecosistema en miniatura, ¿cierto? O qué sé yo, puede hacer algo así como un insectario, no sé, ¿cierto? Pero eso ya supone que se den ciertos elementos. Una vez que se dan, se produce el orden a que estos autores aspiran. Pero es un error pensar que ese orden se va a dar, por así decirlo, ex nihilo, ¿cierto? Después, por ejemplo, la otra crítica de Röpke es la del economicismo,
¿cierto? ¿Cuál ha sido el problema del liberalismo clásico a su juicio? Después se podrán discutir si este diagnóstico de estos autores es correcto o no, si se les pasó la mano, etc. Pero el economicismo quiere decir que el problema del liberalismo clásico es que ha enjuiciado todo desde el punto de vista económico y la productividad material, ¿cierto? Y todo lo ha conseguido como un medio para ese fin. Y después el del Homo economicus, esta es una crítica, por ejemplo, también que se encuentra en Hayek, ¿cierto? O en muchos otros autores neoliberales de este periodo, ¿cierto? El Homo economicus es pura ficción y conduce en realidad a un verdadero racionalismo. Es decir, el neoliberalismo, en contra de lo que dicen muchos de sus críticos, que evidentemente no leen casi nunca estas fuentes, ¿cierto? Es que el neoliberalismo es una reacción a lo que ellos creen, como les digo, que son los defectos del liberalismo, que son precisamente el laissez-faire, el economicismo y el Homo economicus. Por lo tanto, bueno, acá una última cita, ¿cierto? Así pues, miren esta crítica acerca, digamos así, de lo que sería una suerte de capitalismo salvaje, ¿cierto? Así pues, la naturaleza íntima del hombre pone un límite al predominio del principio del mercado. Y así como en toda democracia debe haber esferas independientes del gobierno para no denegar en el peor de los degenerar en el peor de los despotismos, en la economía de mercado ha de haber también esferas independientes de él, sin las cuales aquella se hace intolerable. Es decir, Repke, ¿cierto?, como otros autores de esta época, por así decirlo, quiere salvar al capitalismo de sí mismo, porque el capitalismo, este es el punto de ello, ¿cierto?, él mismo desencadena fenómenos que contribuyen a su propia destrucción, ¿cierto? Y eso también es cierto de la sociedad libre en general. La sociedad libre, por ejemplo, Popper también trata esto a propósito, por ejemplo, de la famosa paradoja de la tolerancia, ¿cierto? La sociedad libre y toda su dinámica crea condiciones que no aseguran su propia preservación. Por lo tanto, lo que tienen que hacer los partidarios de la libertad es hallar esas condiciones y luego ponerlas para que la propia sociedad libre sea posible y se pueda preservar. Por lo tanto, a partir de lo que he dicho, bueno, aquí yo he traído sobre todo citas, o exclusivamente citas de Repke, o hasta el momento solamente citas de Repke, porque en el fondo lo que yo quiero un poco desmentir es esa caricatura del neoliberalismo como una teoría que es economicista, que se fundamenta sobre la función del Homo economicus, que cree que los hombres no son sociables y que lo único que le importa es la economía. A estos autores les interesa la economía, evidentemente, porque la economía y el problema del sistema económico era la discusión probablemente más importante o al menos más recurrente del periodo en que a ellos les tocó vivir, ¿cierto? El marxismo es una teoría, digamos así, que pretende suprimir la política a través de la economía. Es decir, el marxismo termina en la abolición de la política, ¿cierto?, a través de la instauración de ciertas condiciones, ¿cierto?, que la van a hacer superflua, la van a hacer innecesaria. Esas condiciones suponen el establecimiento de un cierto modelo económico, y ese modelo económico, ¿cierto?, es el opuesto al modelo económico que ellos están defendiendo. Entonces, evidentemente, acá hay una preocupación central por la economía política, pero evidentemente estos autores no son ni primero ciegos a las otras dificultades, ni tampoco tienen una concepción ingenua de la economía política. Y esto es muy importante. Y yo he traído acá ciertas citas que demuestran, digamos así, palmariamente ese problema, o ese aspecto del propio análisis que ellos hacen, ¿cierto? Ahora, uno podría decir que evidentemente con el correr del tiempo, ¿cierto?, y sobre todo después que quedó muy claro el fracaso de las economías centralmente planificadas, y ese fracaso quedó muy claro antes de la caída del muro de Berlín, uno podría decir, bueno, evidentemente se desarrollaron otras formas de neoliberalismo que no tuvieron en cuenta las dificultades que estos autores sí habían tenido, porque habían tenido que lidiar con ellas, ¿cierto? Pero bueno, en fin. Y además tienen que pensar ustedes que en esta época hay autores, el socialismo real, por así decirlo, también se está inventando, y hay economistas, gente obviamente muy inteligente, que tiene tesis muy interesantes acerca del modo como organizar la economía, y hay unas discusiones realmente fascinantes entre, por ejemplo, von Mises y Oscar Lange, y luego entre Oscar Lange y Hayek. Bueno, y hay otra serie de autores socialistas que están tratando de mostrar la posibilidad de una economía socialista y tratando de, además, salir al paso de algunas de las críticas, o de las críticas que le ha hecho von Mises y Hayek.
Bueno, a mi juicio son críticas demoledoras. Pero en todo caso, esa discusión es muy interesante y esa discusión era una discusión de primer orden de importancia en filosofía política, en la filosofía política de la época. Pero bueno, ¿cuáles serían las condiciones en generales, que en general estos autores señalan como condición de posibilidad de una sociedad libre? El Estado de Derecho, el imperio de la ley, la economía de mercado, la subsidiariedad y la democracia. No me puedo referir aquí ahora porque entiendo que no me queda mucho tiempo a todos y cada uno de estos puntos, pero si ustedes se fijan, con la ampliación del concepto de neoliberalismo, con la ampliación indiscriminada del concepto de neoliberalismo, lo que ocurre es que cuando alguien dice que está en contra del neoliberalismo, en realidad al final lo que está diciendo es que está en contra de estas cosas, de la economía, o sea, se puede entender en último término, sino al menos como una declaración en contra de estas cosas, del Estado de Derecho, el imperio de la ley, la economía de mercado, la subsidiariedad y la democracia. Digamos así, esa es la cara B de el uso y el abuso del concepto de neoliberalismo. Como ahora el neoliberalismo, como ahora supongamos Felipe González o Ricardo Lagos son neoliberales, resulta que estar en contra del neoliberalismo es estar en contra ya no solamente del Estado subsidiario, sino estar en contra del Estado de bienestar y de la admisión de la participación de los privados en la economía. Entonces, digamos así, esa inflación indiscriminada del concepto de neoliberalismo tiene consecuencias también respecto de aquellos que lo usan de ese modo. Pero bueno, en fin. Estos son, digamos así, los principales elementos. Obviamente todos estos conceptos requerirían una explicación por su parte. Acá me voy a referir, bueno, voy a decir que las teorías que defienden estas cuatro cosas son el neoliberalismo propiamente tal, y acá estoy incluyendo no solamente a los ordoliberales, sino también estoy incluyendo a gente como Milton Friedman y Hayek, porque ellos defienden, aunque no usen el término, el equivalente a un Estado subsidiario. Yo no me puedo referir ahora a eso, pero después les puedo recomendar, bueno, les puedo mandar, de hecho, si a alguien le interesa algún artículo sobre este asunto, yo mismo he escrito algo al respecto, por el concepto de subsidiariedad. Si bien es cierto, viene la doctrina social de la Iglesia, ¿cierto? Uno podría decir que con otros términos y de otra manera, y a veces con el mismo término, porque Redke, por ejemplo, lo rescata derecho de la doctrina social de la Iglesia, estos autores lo han, como les digo, o incorporado algo muy semejante, ¿no? Yo sé que a los católicos, digamos así, que son más puristas con el término, no van a estar de acuerdo y no les va a gustar lo que estoy diciendo, pero bueno, ese es otro problema. El punto es que el neoliberalismo no es una teoría que sostenga que la gente se tenga que morir de hambre en la calle si es que no puede encontrar empleo o cosas por el estilo. Ese no es el programa político del neoliberalismo tal como estos autores lo han defendido. De hecho, si uno dijera cuál es la política económica del neoliberalismo, es la erradicación de la necesidad. No de la desigualdad, sino de la necesidad. De hecho, hay autores de izquierda que se burlan del neoliberalismo porque el neoliberalismo se embarca en la guerra contra la pobreza. Pero efectivamente, la pretensión del liberalismo no es lograr la igualdad, sino erradicar la pobreza. Porque básicamente Redke y los otros autores de los que yo hablaba creían que erradicando la necesidad o erradicando la pobreza íbamos a poder restablecer las condiciones para que fuera posible una sociedad libre. Por lo tanto, dicho sea de paso, estas son teorías no igualitarias. No, obviamente, no estoy pensando aquí en la igualdad ante la ley, porque en eso sí lo son, igualitarias, ¿cierto? Sino que no son igualitarias por lo que se refiere a la distribución de los bienes o la justicia material, ¿cierto? Todo esto sin perjuicio de que a estos autores les preocupen muchos fenómenos como, por ejemplo, la concentración del poder económico o la existencia de monopolios, ¿no? Dicho de otra manera, estos autores entienden que tienen que haber mecanismos de defensa de la libre competencia, para que precisamente la sociedad no escore hacia una suerte de neofeudalismo. Y lo dicen así expresamente algunos de estos autores. Bueno, de la economía y mercado yo no me voy a referir porque, bueno, de hecho todo el mundo asocia el neoliberalismo más o menos con eso. Y finalmente tenemos el otro concepto que es la democracia como forma preferida de gobierno. Ahora, voy a volver enseguida sobre esto. Yo sé que me queda muy poco tiempo. Me voy a referir a otra, ahora al libertarianismo
Uno podría decir que hay una dimensión de lo que se llama hoy en día neoliberalismo que podría ser lo que se llamara el capitalismo utópico o las utopías neoliberales. Y acá situaría yo al libertarianismo y al anarcocapitalismo. Al libertarianismo porque sostiene un Estado mínimo. Los autores neoliberales habrían estado en contra, por ejemplo, de la utopía del Estado mínimo porque, por las razones que ya les he dado antes, ¿cierto? Y esa utopía sería sobre todo muy evidente en el caso de los anarcocapitalistas, ¿cierto? Acá estoy pensando en gente como Rothbard, ¿cierto? Que creen que se puede de hecho prescindir completamente del Estado, ¿cierto? Para vivir, digamos así, en una sociedad justa y que el mercado por sí solo va, o las dinámicas de mercado por sí solo van a solucionar todos los problemas sociales que se nos pueden ocurrir. Estas últimas dos, sin embargo, el libertarianismo y el anarcocapitalismo, son corrientes, yo diría, muy marginales dentro de la tradición liberal, dentro de la gran tradición liberal, son corrientes marginales, pero son corrientes que yo creo que han tenido han sido muy útiles para aquellos que han querido presentar el liberalismo como una teoría y el neoliberalismo como una teoría, digamos así, utópica y como una teoría o que bien descansa, o que bien no le importa el destino del prójimo, o sea, que si la gente se muere de hambre, bueno, mala suerte, o que descansa en asunciones utópicas muy fuertes para evitar esos resultados, por así decirlo, indeseables acerca del destino del prójimo. Pero yo llamaría neoliberalismo propiamente tal a los primeros. Y yo creo que eso, por lo demás, es el neoliberalismo que se puede reivindicar. Por ejemplo, yo he trabajado mucho en libertarianismo, yo he trabajado mucho en Nozick, es un autor que me gusta mucho, pero evidentemente uno tiene que tener claro lo que es una utopía política de lo que es la realidad política y lo que tiene posibilidades de ser realizado en la práctica, etc. Estas últimas de abajo son versiones utópicas, por así decirlo, o concepciones utópicas respecto a las posibilidades del libre mercado o del derecho privado para resolver los asuntos sociales. Bueno, ¿qué diría yo qué reformaría o qué creo yo que se debe mejorar del neoliberalismo? Porque yo creo que el neoliberalismo como teoría es una teoría que necesita una actualización. El neoliberalismo o el liberalismo enfrenta hoy en día nuevos desafíos. Y ahora me quiero referir muy brevemente a esos desafíos porque sé que estoy muy mal de tiempo ya. Uno es el concepto de democracia. Por ejemplo, miren estas citas de Hayek. Estos autores en general son partidarios de la democracia, pero a mi juicio no han resuelto bien el problema de la democracia. Ahora, siendo justos con ellos, hay que decir que la teoría democrática ha tenido desarrollos muy importantes desde el momento en que ellos trabajaron y presentaron sus obras, ¿cierto? Rep que murió en los años 60, imagínense ustedes, ¿cierto? Pero, por ejemplo, ¿qué dice Hayek? Por ejemplo, estas dos citas de los fundamentos de la libertad. Probablemente la democracia es el mejor método de conseguir ciertos fines, pero no constituye un fin en sí mismo. O este otro pasaje. La libertad tiene pocas probabilidades de sobrevivir si su mantenimiento descansa en la mera existencia de la democracia. Yo creo que el liberalismo tiene que, así como estos autores en su momento se hicieron cargo de los problemas que vivía su propia sociedad y plantaron cara a los desafíos intelectuales que les presentaban sus adversarios teóricos, yo creo que el liberalismo ahora tiene que hacer algo parecido. Digamos así, lo que necesitamos es una suerte de neoliberalismo 2.0, y eso significa, en buena medida, hacer una autocrítica de lo que ha sido el neoliberalismo y hacerse cargo de los desafíos que el neoliberalismo tiene por delante. Eso supone también, en cierta medida, ¿cierto?, emanciparse ahora, reconociendo al mismo tiempo las deudas intelectuales que tenemos para con ellos, ¿cierto?, para con Hayek, Mises, con esa gente, pero emanciparse de aquellos ideas de ellos que puedan constituir un lastre para el mundo actual. Yo creo que el problema de la democracia no está bien resuelto en estos autores. Yo no creo que se pueda decir que la democracia constituye un mero medio. Yo creo que es más acertado decir que la democracia es un medio y un fin al mismo tiempo. Si no hay democracia, tampoco se va a salvar el sistema económico, por decirlo en términos brutos y de modo muy economicista, para hacerle honor, para digamos así, darles el punto a los críticos del neoliberalismo. Pensemos, por ejemplo, en situaciones de países como Venezuela. En Venezuela se perdió la libertad porque se perdió la democracia.
Uno puede perder el sistema económico y no perder la libertad en tanto haya democracia. El problema es cuando uno ya pierde el sistema económico y pierde la libertad. Por eso es importante, en último término, preservar la democracia. Mientras se preserve la democracia, no va a estar todo perdido, por así decirlo. Uno puede perder el sistema económico, pero no la democracia. Si en Venezuela hoy en día hubiesen elecciones libres, o sea, es un 99% seguro, o eso creo, ¿cierto?, que habría un cambio radical en la conducción política del país y en la política económica del país. Maduro no seguiría en el poder y sería abandonado el chavismo. Pero bueno, no me puedo referir más a esto más largamente, pero yo creo que en el fondo uno de los desafíos que tiene el neoliberalismo por delante es reelaborar el concepto de democracia y adoptar, por decirlo, las innovaciones que ha habido teóricas en el campo de la democracia, por lo que toca a la democracia representativa, y asumir que la democracia no es un simple medio, sino que es un medio y un fin al mismo tiempo. No hay liberalismo, o no va a poder haber liberalismo si no hay democracia. Y la otra, y con esto ya termino, y el otro desafío yo creo que es el problema del identitarismo, o el hecho de que el identitarismo hoy en día se aparezca como un elemento subversivo del orden de las libertades. Yo creo que los liberales no han sabido, en términos generales, lidiar con eso. El neoliberalismo tiene que ofrecer su propio discurso respecto a este problema, que básicamente, diría yo, es la libertad de identidades y digamos así, que no exista un identitarismo coactivo, y por la misma razón que no existan representaciones coactivas. Eso da lugar, por ejemplo, a formas corporativistas de la democracia, que es lo que nosotros estamos viendo, por ejemplo, en el proyecto constitucional que se está discutiendo ahora, por ejemplo, a propósito de la representación de los pueblos originarios. Hay una representación, si uno quiere, corporativa, que puede devenir coactiva. Yo creo que el liberalismo, y con esto ya termino, debe ser capaz de ofrecer su propia alternativa a ese tipo de problemas, y eso, diría yo, sería un identitarismo liberal, es decir, no coactivo, es decir, que las personas puedan definirse en sus propios términos mientras no perjudiquen a otros, y que eso no sea ningún problema para nadie, y que la representación sea voluntaria, es decir, que nadie pueda hablar en mi nombre si es que yo no le he delegado esa facultad. Y que por lo tanto no haya identitarismo coactivo. Esa diría yo que son básicamente los dos grandes desafíos. Diría que el segundo puede ser exitosamente afrontado si simplemente se le da una vuelta de tuerca al problema, a la tolerancia liberal. No es más que una extensión de la libertad, de la tolerancia liberal a ese tipo de problemas. Bueno, y con ese termino, porque si no me van a matar, morir me va a matar, porque yo sé que estoy pasadísimo. En fin, muchas gracias. Morinta, si estás muteada, sí, no te escucho. Ahí está, ahora sí. Muchas gracias, Felipe, por la exposición. Aprovecho de hacerte las dos preguntas que han llegado aquí al chat. La primera es de Miguel Curo, que dice, ¿hay algunos autores que hayan hecho una crítica al liberalismo desde una posición liberal? Las protestas a nivel de Latinoamérica no solo se pueden explicar como una tarea de la izquierda para traerse abajo el modelo, también debería hacerse un mea culpa desde dentro de la pésima comunicación que tenían las ideas liberales y que no han calado en la mayoría de la población. Esa es la primera. Y la segunda es sobre el neoliberalismo en América Latina, si surgió como una respuesta a los neopopulismos o si tuvo alguna otra causa. A ver, con respecto a la primera, yo creo que el liberalismo o el neoliberalismo necesita urgentemente una autocrítica. Necesitamos hacer un ejercicio muy semejante al que hizo Hayek, von Mises, etcétera, en los años 30 y 40 del siglo pasado. Yo creo que el liberalismo necesita urgente hacer eso, y yo creo que, y voy a ser aún más duro, yo creo que a mí me gusta mucho, por ejemplo, el libertarianismo, Robert Nozick, etcétera, pero yo creo que ese cultivo del neoliberalismo no nos sirve para los desafíos que tienen los liberales por delante. Yo creo que eso a estas alturas es una suerte de recrearse en la utopía sin elaborar un discurso político que pueda tener posibilidades de realización en nuestras sociedades actuales. He dicho de otra manera, nosotros tenemos una tarea pendiente. Yo esa labor de autocrítica no sé de alguien que la haya hecho o no de modo sistemático. Yo creo que acá los liberales o la gente que
por así decirlo, simpatiza con el liberalismo debería ser una mea culpa. Yo de hecho lo que veo es que han sido sumamente perezosos o indolentes respecto a ciertos temas, como por ejemplo los temas de las identidades. En el fondo yo creo que hay muchos liberales que no se dan cuenta de que el mismo liberalismo pone las condiciones para que se produzcan este tipo de fenómenos. Por ejemplo, las reivindicaciones de las minorías sexuales. Schumpeter, por ejemplo, que también alguien podría meter, por ejemplo, entre los neoliberales, aunque él no es de la escuela austríaca, decía que el feminismo es un fenómeno típicamente capitalista. Y es un fenómeno típicamente capitalista porque él está pensando en lo siguiente, porque claro, suponiendo acá que el capitalismo es la forma económica que casa naturalmente con el liberalismo, ¿cierto? Porque en el fondo una sociedad liberal es una sociedad que le dice a su gente que puede vivir del modo que mejor estime conveniente mientras no les haga daño a terceros. ¿Cómo yo voy a adelantar ese discurso y no pretender al mismo tiempo que aparezcan minorías reivindicando la emancipación sexual o reivindicando el cese de ciertas formas informales de opresión? ¿Qué les voy a decir ahora? ¿Que tienen que seguir viviendo según los moldes tradicionales que mi mismo sistema político y económico está destruyendo? Entonces, lo que tiene que hacer el liberalismo, creo yo, es ponerse a la altura de esas discusiones, y eso hasta el momento yo no lo veo. Yo lo que veo es una reacción reaccionaria, valga la redundancia, de ciertos liberales que empiezan a cerrar filas, por así decirlo, y hacer una caricatura ahora del problema que tienen enfrente. Hablan de ideología de género, o hablan del feminismo como si el feminismo fuera una bandera necesariamente de izquierda o algo por el estilo. Yo creo que eso es un error. Yo creo que eso es un error, y para ir más lejos, yo creo que ese error es el que le está costando hoy en día a los liberales en Chile el modelo. No el problema económico, sino el problema de las identidades y el hecho de que la gente cree que vive bajo un sistema opresivo en el que no puede, por así decirlo, ser ella misma. En circunstancias de que precisamente lo pueden ser porque es este modelo y no otro el que ha puesto las condiciones para esa emancipación y esa libertad. Eso diría yo. Yo diría que en ese sentido el liberalismo tiene que hacer una fuerte autocrítica, el neoliberalismo tiene que abordar estos temas en serio. Así como por ejemplo Foucault leyó en serio a estos autores, nosotros debemos leer en serio a los autores que hoy en día representan un desafío para el neoliberalismo. Con respecto a lo segundo, bueno, a ver, el neoliberalismo en Latinoamérica se impuso en algún momento, ¿cierto? Porque evidentemente los modelos alternativos, qué sé yo, el Estado empresario, el Estado tratar de que hagamos nuestros propios autos, nuestros propios televisores, había conducido un desastre, ¿cierto? Y en ese sentido fue, bueno, en el caso de Chile, una apuesta, ¿cierto? A ver, esa apuesta yo creo que ha sido exitosa. Yo creo que el neoliberalismo ha sido la mejor política pública que ha tenido Chile en su historia. Yo creo que en ese sentido los neoliberales tampoco tenemos que ser autoflagelantes, sino que por el contrario tenemos que estar conscientes de lo que ha significado el modelo neoliberal para Chile, y yo creo que en ese sentido no tenemos nada de que avergonzarnos. Yo creo que la autocrítica no debe ser al mismo tiempo una autocrítica que nos lleve a avergonzarnos de lo que ya hicimos. Ahora, yo creo que las políticas neoliberales se implementaron porque las anteriores, digamos, autárquica y qué sé yo, había sido un desastre, ¿cierto? Y también fue una reacción a los movimientos de izquierda, que nosotros sabemos, ¿cierto? Que son un desastre siempre allí donde las políticas económicas donde se las implementan. Felipe, aprovecho de hacerte la tercera pregunta que entró. ¿Cómo se responde cuando tildan al liberalismo de egoísmo o de no solidario con la sociedad? Bueno, lo que pasa es que acá hay hay un problema retórico, cómo se responde retóricamente a eso. Yo la verdad es que yo no sé si soy muy bueno para eso, porque claro, por mis sesgos profesionales yo no puedo evitar embarcarme, tengo que ir hasta los fenicios, digamos, entonces no puedo evitar embarcarme. Pero a ver, yo diría básicamente, no sé si esto retóricamente le sirve a nadie, no es lo mismo ser egoísta que defender el derecho de las personas a vivir su propia vida. Yo creo que el liberalismo, e insisto, el neoliberalismo ha sido la política pública que mejor ha satisfecho las demandas de justicia distributiva que otros enarbolan, pero que no son capaces en último término de elaborar. En ese sentido, el neoliberalismo no es una doctrina egoísta, sino que es una doctrina que combate eficazmente
la necesidad, y yo diría que el liberalismo no es una doctrina egoísta, es una doctrina que supone el respeto del prójimo. Supone el respeto del prójimo porque supone que yo ahora reconozca al otro como un agente libre, le permite ejercer su libertad para que él viva como quiere vivir. El liberalismo es una expresión, y yo creo que la más adecuada del respeto cívico que se debe a los ciudadanos entre ellos. Yo diría que eso es el liberalismo. No es una forma de egoísmo, es una forma de respeto. Lucía. Yo voy a abusar de mi posición con cámara para agregar 2 razones más por las cuales ser liberal no es ser egoísta. Primero que todo, la única forma en que una persona puede tener la virtud de la generosidad y la virtud de la solidaridad es precisamente si es un individuo libre. El agente moral en la sociedad es el individuo. Aquello que proviene de acciones forzadas por terceros, por los gobiernos, no constituyen virtudes de desprendimiento, solidaridad o generosidad. Y el segundo punto, que muchas veces también se confunde, es que muchas veces las personas, cuando persiguen su propio bien, están además produciendo el bien del conjunto. El ejemplo máximo que yo podría dar para ilustrar eso es Bill Gates. Bill Gates, estoy segura que tenía una motivación personal para crear la empresa que creó y los productos que ha creado, pero su actuar egoísta, por así decirlo, entre comillas, que no es egoísta, sino que es perseguir su propio interés, ha redundado en un bienestar para la comunidad. Y Hayek decía que en la medida en que cada individuo se enriquece a sí mismo buscando su bienestar, está contribuyendo al conjunto de la sociedad a tener un capital mayor de estos beneficios. Así que yo creo que es posible rebatir que hay es un sinónimo, el sinónimo del autointerés y el egoísmo. Y junto con eso quiero darle las gracias a Felipe porque ha sido una charla que a mí me ha ayudado muchísimo a estructurar bien el pensamiento en torno a este tema tan escurridizo, como dijo Felipe. Muchísimas gracias y muchísimas gracias a todos los que se conectaron. Y los esperamos la próxima semana con otro tema y otro exponente. Valentina Verbal viene la próxima semana. Historiadora. Sí, la próxima semana tenemos a Valentina Verbal con Mario Góngora y sus discípulos, el origen y el desarrollo del mito del modelo neoliberal en Chile. Bueno, yo me despido. Muchísimas gracias por la invitación y nada, espero que les haya gustado. Muchísimo. Muchas gracias, Felipe. Y buenas noches a todos.